Vestida de novia, por Charles Jones. Es invierno en el sur del mundo. Se está en pleno julio. Las calles, las baldosas y los campos, en todo el esplendor de una ciudad sin nombre importante, están inundados por la crudeza del clima invernal. Si bien no hay nieve, las ráfagas de aire frío, las heladas matutinas y la poca potencia del sol durante los días hacen a las personas abrigarse y rogar porque el verano llegue pronto. Cosa irónica, ya que ese mismo verano, bajo un sol abrasador y muriéndose de calor, la misma gente rogaba por la pronta venida del invierno. Pero esos son detalles poco importantes de esta historia. Lo importante de esta historia se encuentra ahora en una casa, una pequeña, muy descuidada y bastante precaria. Es claro que la pobreza del dueño, de la dueña, para ser más exactos, es latente. El frío invita a la gente a quedarse en sus casas y es por eso que la soledad agobia los senderos de las calles a la espera de volver a ser transitadas. Y es por eso que lo que hay en esa casa no puede ser visto por nadie. Cualquiera que pasara por delante de la vivienda vería allí, en la ventana, sentada a una joven. Se trata de una muchacha hermosa, rubia, de piel ligeramente pálida, con el cutis sonrosado, los labios carnosos y los ojos azules. Y son sus ojos, precisamente, los que llaman la atención en ella. Es claro que ella no ve. No los tiene cerrados. Tampoco es ciega. No sufre de ningún tipo de problema ocular. Pero es claro que sus ojos no ven. Están fijos en un punto en la nada, evidenciando estar pensando. Piensa en él, en el pasado, en cómo alguien llegó a su vida, la dio vuelta de la mejor manera posible y luego volvió a dejarla en soledad. Y lo peor de todo, lo absolutamente peor de todo, es que ella es plenamente consciente de que todo ha sido su culpa, no de él, de ella. Y ese arrepentimiento es, sin lugar a dudas, la peor tortura a su conciencia. Sobre sus manos sostiene, para colmo, una carta que ha sido el motivo de su repentino recordar, de su repentino remordimiento, de su repentina ceguera. Sobre las manos sostiene una recientemente abierta invitación, una invitación a una boda. Amelia, así se llama esta joven, conoció a Eduardo hacía casi 5 años. Ya de por sí, nuestra joven había tenido una infancia un tanto difícil, viviendo entre burlas tontas que la afectaron mucho. Ser la hermana menor de una chica que siempre se destacó por encima de ella con su gracia, viveza y moderada autoestima también fue una de las causas que forjaron en ella su baja autoestima y su timidez. Y ni hablar de que jamás había tenido suerte con el sexo opuesto. En la escuela no había sido de las más selectas por los hombres. De hecho, su hermana Romina, muy parecida a ella pero con más gracia y soltura, era siempre la que conquistaba, tanto en el amor como en las relaciones sociales y hasta en la familia. Y Amelia sencillamente la admiraba, al mismo tiempo que luchaba fuertemente contra ella misma por no sentir envidia de su propia hermana. Era claro que los hombres, el amor, la posible vida en pareja, el sexo y el construir una familia eran sueños imposibles para Amelia. Quizá fue su primer amor el que comenzó todo. Ese joven que conoció a los 14 años y al que veía escondidas para evitar los reproches de su madre y los celos de su padre. En ese entonces Amelia, claro está, no se entregaba a la intimidad. Su gran primer amor solo consistía en besos detrás de la escuela o en alguna plaza de la ciudad, bajo esas promesas de que empezaría un amor de toda la vida. Un gran amor que duró solo 3 miserables meses, cuando se enteró que el joven con quien pasaría el resto de su vida le era infiel. La primera decepción a la cual le siguieron muchas otras. Esa falta de autoestima hacía en Amelia una presa fácil para esos tiburones que, viendo a una mujer herida emocionalmente, lejos de contenerla, aprovechan para usar eso a su favor y manipularlas mejor. Y eso Amelia, en su debilidad, se lo permitía. Quizás era el simple hecho de ese miedo que todos tenemos a ser felices, y más aún,
que nuestra felicidad dependa íntegramente de otra persona? Cuando tenía 16 años fue la primera vez que repitió el curso escolar, lo que generó frustración en su familia y lo que la ayudó a seguir creyéndose menos que el mundo. Ese año fue la primera vez que se sintió una auténtica fracasada. Solo a los 20, cuando creía que las cosas seguirían iguales, pudo conseguir un empleo en una tienda de galletas, mas aquello no le sirvió lo suficiente como para socializar demasiado. Su vida, básicamente, era un fracaso. Amelia era consciente de que su baja autoestima y ser dura consigo misma eran de los principales motivos, pero estaba segura de que una mujer como ella estaba destinada a estar sola. Y así fue hasta que conoció a Eduardo. Fue durante una tarde de agosto cuando ella tenía 23 años. Luego de haber estado más de media hora enlistando todo lo que necesitaría para poder sustentarse a sí misma hasta el fin de mes, Amelia salió al supermercado más cercano y barato de la ciudad, en donde compró todo lo necesario. Justo cuando estaba saliendo del comercio, con 2 bolsas en cada mano, notó las ligeras gotas de lluvia que comenzaron a golpearle el rostro. Apenas 2 cuadras después, la ligera llovizna se había convertido en un fuerte torrencial que obligaba a todos los que estaban sin resguardo a cubrirse como pudieran de la lluvia. Amelia logró caminar a duras penas una cuadra más cuando escuchó un bocinazo de alguien cerca de ella. Al mirar, vio a un joven de su misma edad abriendo la puerta del acompañante. Así conoció a Eduardo. Así conoció al hombre que ella creyó sería el hombre de su vida. La cosa comenzó como casi todas las historias entre dos. Una simple conversación, la propuesta de volver a verse, intercambiar números de teléfono para seguir conversando. Ese primer beso cargado de pasión, nervios y alegría, y esos otros que vienen después, a veces pasionales, a veces al azar, a veces por mera inercia. La cosa fue hermosa en un principio. Eduardo no era un mal hombre. Por el contrario, era una persona amable, dispuesta y muy abierta a sugerencias y una búsqueda por el futuro. Amelia disfrutaba de estar con él. Pero el pasado deja marcas en todos, y, tras la soledad que había vivido, tras sus burlas y sus maltratos, se mostraba de tanto en tanto temerosa de dar el paso de vivir juntos. Un año después de haber comenzado su relación, Eduardo la confrontó con la noticia de comenzar una vida juntos. Le propuso a Amelia dejar su alquiler y que fueran a vivir a la pequeña casa que él había heredado de su difunto padre. De hecho, en varias ocasiones incluso le pidió conocer a su familia. Eduardo jamás había visto a su cuñada o a sus suegros en todo el año que llevaba con Amelia, ni siquiera en fotos. Amelia estaba feliz, pero aterrada. La idea de vivir tan alegre la asustaba de sobremanera. Debido a ello, comenzó a posponer los planes que Eduardo le proponía. Jamás se le cruzó por la cabeza el dejar a ese hombre. Sencillamente lo amaba. Pero la cosa empezó a volverse tediosa y molesta. Eduardo estaba dispuesto a dar un buen paso, pero Amelia, encerrada en su mundo de incertidumbres y pánico a las decisiones, rechazaba cualquier propuesta por parte de su pareja de avanzar en la relación. En el año y medio que duró lo que le duró el amor a Eduardo, ella nunca lo presentó a su familia. Pospuso los planes de irse a vivir juntos y, evidentemente a futuro, de consagrarse en sagrado matrimonio. Al principio Eduardo se lo tomaba con gracia. «¿Me recuerdas un poco a mi primo Santiago?», le comentó un día. «Él era un poco como tú». «¿A qué te refieres?», le preguntó ella. «¿Que él también es algo tímido y nervioso?», le explicó. «Pero desde hace algunos años empezó a superar esos obstáculos e incluso ahora tiene un buen trabajo y se lo ve más feliz». Eduardo estaba seguro de que con ese tipo de historias y con su apoyo, Amelia empezaría a superar esas barreras que le impedían crecer en la vida, aunque con el correr de los meses entendió que no sería así. Por más que lo intentaba, Amelia no ponía de su parte, y fue por estos detalles que Eduardo no lo soportó más. Cargado de una gran pena y de un profundo dolor, se dio cuenta de que seguir peleando por avanzar en su relación con Amelia era ya inútil. Por eso, una tarde,
de la manera menos dolorosa y cruel que pudo, buscando herir los sentimientos de Amelia lo menos posible, le confesó que quería terminar con ella. El dolor fue muy grande para ambos, una relación que no prometía un mañana próspero para Eduardo y las ilusiones y miedos que se fundieron en Amelia. De la forma más sutil, Eduardo no quiso echar más leña al fuego y resolvió perder todo contacto con su ex, en parte porque le dolía, en parte porque sabía lo tonto que era seguir teniendo contacto con ella si ya no formaban pareja luego de haber tenido una historia juntos. Amelia estaba destrozada. Se la pasaba horas en la cama, recostada, con la almohada colocada en la pared y sentada mirando un punto en la nada. En su mente se formaban imágenes hermosas del destino que hubiera querido para ella. Una vida junto a Eduardo, el formar una familia, una boda. Tal vez si no hubiera sido tan temerosa, quizás si hubiera tenido más coraje para afrontar decisiones, las cosas hubieran sido diferentes. Esas cosas se reprochó a Amelia durante los 2 años que estuvo sola en su hogar, pensando únicamente en el único hombre que había depositado su amor y su fe en ella, preguntándose si alguna vez el destino colocaría a Eduardo en su vida nuevamente. Y sí, el destino lo hizo. Desgraciadamente, fue de una manera muy irónica y dolorosa. Esa noche, Amelia se había terminado de arreglar para una cena familiar. El punto era que hacía ya 4 meses Romina había dado un buen paso con un muchacho y estaba dispuesta a presentarlo a la familia. Amelia estaba feliz por su hermana. Se arregló, trató de quitar de su mente el aire de tristeza que la invadía desde hacía 2 años que la dejara Eduardo y se tomó un taxi para ir a casa de su hermana. Al llegar, sus padres ya estaban ahí. La recibieron en la sala con grata alegría. Conversaron un poco acerca de cómo estaban todos, de las cosas que habían hecho desde la última vez que se habían visto, y fueron hasta el comedor a ver a Romina y a su novio, del cual los padres de Amelia confesaron parecía ser un buen tipo. Y vaya coincidencia. Si Amelia hubiera al menos presentado, así fuera solo en fotos, a sus familiares cada vez que Eduardo se lo pidió, lo más probable fuera que la siguiente situación jamás se hubiera presentado. Pero ella nunca le dio ese privilegio a su exnovio. Y por eso, al verse nuevamente después de tanto tiempo, ninguno de los dos pudo creer las tretas del destino. Eduardo no se lo creía, pero ahora su exnovia resultaba ser su cuñada. La cena fue muy incómoda. Nadie dijo nada más de lo necesario, solo cosas como ¿qué tal la comida? O ¿qué planean hacer el fin de semana? Recién cuando Romina y Eduardo estuvieron solos, pudieron conversar sobre el hecho. Eduardo era un hombre maduro y ya no quería seguir desperdiciando su vida y asentar finalmente cabeza. Romina pensaba igual. Por eso, pese a lo incómodo de saber que los sentimientos de Amelia estaban de por medio, ambos resolvieron continuar con lo suyo. Y Amelia ya casi no pensaba. Su hermana ahora tenía en su vida al hombre que una vez había sido de la suya. Se lamentó las 1001 veces que Eduardo pidió conocer a su familia, o ver alguna foto de ellos, sin dudas. De esa forma, lo que estaba ocurriendo ahora jamás hubiera ocurrido nunca. Romina, siempre extrovertida, social y amigable, fue cosechando junto con Eduardo una muy grata relación. El hombre trató de mantener a Amelia lo más apartado de él posible, en parte para no lastimarla más de lo que ya estaba herida, y por otro lado, porque uno nunca sabe cómo pueden jugarnos los sentimientos, era preferible no confundir las cosas. Lo de Amelia se había terminado y punto. Y por eso él tenía que dejarla seguir con su vida mientras él continuaba con la suya. Y era preferible tenerla lejos para evitarse los momentos incómodos y hasta esos celos involuntarios. El corazón y la mente humana son muy curiosas en este último caso. Cuando nos gusta alguien cercano, ya sea la hermana o hermano de un amigo, algún compañero de escuela o un compañero de trabajo, y la cosa sencillamente no se da,
o sí se da pero al tiempo se termina, por mucho que odiemos a esta persona o por mucho que aceptemos que la cosa se terminó, siempre existirán esos celos involuntarios al saber que ahora está con alguien más o por simplemente ver a esa persona llevarse bien con otra. Y en el caso de un ex pasa exactamente lo mismo, quizás incluso con mayor intensidad. Por eso Eduardo prefería evitar a Amelia y continuó con su vida junto a Romina de una manera sencilla al principio y con grandes avances con el tiempo. Alquilaron una casa, se mudaron juntos y luego vino el compromiso. 3 años iba ya teniendo la relación entre Romina y Eduardo. A eso había que sumarle los 2 años en los cuales Eduardo había terminado con Amelia. Eran 5 años. 5 años en los cuales Amelia se la pasaba pensando, imaginando y a veces llorando. Cuando recibió la invitación a la boda, por gusto de su hermana de tener a su familiar más próxima a su lado en ese dichoso día, y por cortesía de Eduardo de que su ahora cuñada fuera parte del evento y no defraudara a su prometida, al negarse a invitar a Amelia solo porque fuera su ex, la chica simplemente se quedó sentada en silencio, pensando en que había desperdiciado una oportunidad, pensando en todo lo que el amor conlleva y pensando que, al fin de cuentas, todo era su culpa y se tendría que resignar. La gente se aglomeraba alrededor de la iglesia. Los murmullos, las risas y la alegría se dispersaban por doquier. Todos felicitaban al novio y esperaban la venida de la novia lista para dirigirse al altar. Amelia llegó temprano y esperó en un rincón a que llegara la hora de su más grande tormento, el ver casarse al amor de su vida con una mujer que, dolorosamente, también era su hermana. Por eso se quedó apartada, en silencio. En un momento, Eduardo, encariñándose y sintiéndose apenado al recordar que Amelia siempre tuvo sus problemas de autoestima y grandes conflictos para socializar con quien fuera, se arrimó a ella. «¿Te ves muy bien?», fue su saludo. Ella sonrió. «Gracias», dijo en voz baja. La situación hubiera sido un poco incómoda de no ser porque llegó un hombre de la misma edad que ellos. «¿Ya estamos listos, Eduardo?» «Gracias, Santiago». El recién llegado saludó a Amelia con total amabilidad y hasta la condujo hasta su lugar junto a las damas de honor. «¿Con qué ese es el famoso Santiago?», suspiró Amelia con pena. «Debería aprender de él». La novia llegó finalmente. Por unos instantes Amelia quiso detener todo, pero se contuvo. Por más que una parte de ella quería preguntarle a Eduardo si estaba seguro de lo que hacía, entendió que ya no debía aferrarse al pasado y dejarle a su hermana y a ese hombre ser felices. Ese fue el primero de los 2 pasos de autosuperación que experimentó esa misma noche. El segundo fue durante la fiesta. Mientras los novios bailaban, mientras la gente reía, Amelia se sintió un poco más liviana, quizás porque en el fondo había empezado a superar. Se incluso sonrió con autenticidad en las fotos y hasta bailó un poco con unos niños que no sabían quiénes eran. Parientes de Eduardo, supuso. Ya en un receso, Amelia se sentó y divisó en una mesa al tal Santiago. Se notaba que era muy buen tipo. Conocía su historia gracias a Eduardo y hasta habían conversado esa noche un poco. Amelia sintió un repentino interés al notar que el joven se hallaba sentado solo, aunque sonriente. Entendió que el joven era soltero. Entendió que aquel hombre podría comprenderla porque ambos habían vivido situaciones similares. Y entendió que, si no dejaba de sentir lástima por sí misma, nunca podría tener el valor y la capacidad de ser feliz. Por eso fue con nervios pero decidida y se sentó junto a aquel hombre, quien al verla le sonrió. Y ese fue el segundo paso que la ayudó a empezar a ser feliz.